Ya, sí. Bueno, buenos días. Ya logré en parte solucionar el problema que tenía mediante Sedia. Eh, Le mandé a la presidenta, pero algún problema hubo extra. Mandé un correo para comunicarme a través del Sedia a la Paulette, que es la encargada de la universidad, porque aunque entré en el código, no me autoriza tener una reunión más de 40 minutos. Entonces, eso espero que se solucione en estos días. Eh, bueno, algunas indicaciones a partir del día de, perdón, hoy terminamos la parte de paciente sistémico, ¿sí? Y a partir del día martes, el día martes a las 9:30 tendremos una evaluación corta de 2 preguntas de cada uno de los temas de paciente sistémico basados en el libro, ¿no? Del capítulo 1 al 17 que habíamos comentado, ¿no? Ok. Eh, Disculpe, doctor, ¿la evaluación que se va a realizar es por medio del EBA o igualmente por Zoom? no, por el EBEA. Voy a subir 2 preguntas de cada capítulo. Hemos visto 5, entonces va a ser 10 preguntas, 2 por cada capítulo, más enfocado un poquito al manejo diferente en odontología de estos pacientes. Ese sería el plan. Gracias. Ok, es un tema que realmente me apasiona, es algo que tengo bastante gusto en poder realizar de este tema, principalmente porque fue el primer paciente que yo vi cuando regresé de México a la facultad. Había un paciente, una embarazada que estaba con una infección y realmente ninguno de los profesores le quería atender, sino solamente quería mandarle paracetamol y obviamente llegué yo y manejé el caso, pues, y le pude ayudar al paciente dándole antibiótico y quitándole el diente, ¿no? Entonces, vamos a aprender el día de hoy cómo manejar estos pacientes. El paciente que es una parte, no es una patología dental, es una fisiología un poco diferente de la embarazada, y eso vamos a conversar. Es importante siempre tener una buena relación y que dé confianza entre el médico odontólogo con el paciente, más aún con la madre que está preocupada de ella y de su bebé, ¿no es cierto? Y el objetivo del tratamiento es garantizar la salud de 2 individuos, ¿no? De la madre y del bebé que viene en camino. Obviamente, si la madre está sana, el bebé tiene mejores chances de nacer a término y no tener ningún problema con respecto a bajo peso o alguna alteración estructural, morfológico, algún riesgo de alergias también que
son más predisponentes cuando la madre ha tenido algún tratamiento muy fuerte o no ha tenido un tratamiento y ha tenido infecciones recurrentes, por ejemplo. Ahora, aunque es un estado que dura 9 meses, la paciente embarazada, el manejo es diferente de acuerdo a cada semestre, ¿no? Entonces, el primer semestre se caracteriza principalmente con náusea, vómito, dolor a nivel de las glándulas mamarias y un cambio un poquito de la fisionomía. En este caso, lo que tenemos que hacer es bueno, vamos a ver unos tipos de posiciones del sillón y unos horarios de tensión diferente en cuanto a estos pacientes. En el segundo trimestre, el paciente ya tiene un aumento del vientre, ¿no es cierto? Siente ya movimientos fetales, presenta unas contracciones uterinas que son normales, fisiológicas, y ya se le puede percibir al bebé también un ritmo de su frecuencia cardíaca, y la madre normalmente, por la exigencia que tiene el bebé, aumenta su frecuencia cardíaca para proveer de sangre al paciente, ¿no? Entonces, en ocasiones, es normal que un paciente embarazada tenga un poquito de taquicardia, ¿no? Ahora, en el tercer trimestre va a depender un poco si es al inicio o al final, ¿no es cierto? El paciente tiene un poquito de molestia al desplazarse, en ocasiones tiene compresión abdominal y también se cansa de estar en una posición todo el tiempo, ¿no? Ahora, aparte de tener esa fisiología diferente, tenemos que hacer la historia clínica de manera estándar, ¿no? Conversar un poquito de lo que es el uso o no de rayos X que vamos a conversar, exámenes diagnósticos, exámenes de sangre. Lo ideal fuera que nuestro paciente se haga un embarazo planificado en la cual aparte se cerciore de que su estado de salud está correcto, ¿no? No es muy común, yo he tenido algunos pacientes contemporáneos míos en los cuales me han dicho, ¿sabes qué, Diego? Quiero embarazarme, entonces quiero que me quite las muelas del juicio que probablemente me pueden generar problemas, a una amiga le pasó esto o esto. Entonces, tratar de prevenir un poquito los focos de infección si podemos hacer un embarazo planificado, ¿no? No siempre es así y en ocasiones el embarazo viene sin tanto planificación y se descuida la parte odontológica, ¿no? Parte bucal. Ahora, siempre es bueno, aparte de decirle a la embarazada si tiene alguna molestia, hay que ser un poquito más exigentes y ver los detalles que normalmente le pregunta el ginecólogo, ¿no? ¿Ha tenido alguna secreción vaginal? ¿Ha tenido un poco de sangrado? ¿Cómo está su alimentación? ¿Está comiendo bien? ¿Está vomitando mucho? Eso también cambia la flora bacteriana y daña, ¿no es cierto?, la parte del esmalte y baja bastante el buffer de la saliva. Es algo importante. Y controla la parte de la limpieza y la prevención que vamos a conversar también. Entonces, eliminando lo que es infecciones, lo normal fuera que hiciéramos un control del paciente sano y cuando la madre se entera que está embarazada, la mujer se entera que está embarazada, debería hacerse un control para antecedernos o prevenir problemas más serios. Por ejemplo, revisar a ver si tenemos una caries que está con algún problema, un tratamiento de conducto que no se ha sellado de manera correcta, tratar de evitar que el paciente se complique y tenga un problema infeccioso o un problema que merita mucho antibiótico o extracciones dentales, ¿no? Procedimientos que no tienen molestias, la parte de profilaxis, lo que es enjuagues bucales también se puede aplicar y un tratamiento dental de rutina como operatorias, ¿no? En el tercer trimestre tenemos que tener un poco más cuidados el inicio o al final, ¿no es cierto? Siempre ocasiones que podamos generar dolor en el paciente le pueden generar que tenga unos labores de parto un poco adelantados. Vamos a conversar también un poco de eso. Aquí deberíamos hacer tratamientos ya solamente de emergencia y lo que yo aconsejo siempre que obviamente el trimestre de menos peligro y de menos problemas en cuanto a medicación es el segundo trimestre. Tanto el primero tenemos el riesgo de lo que es el aborto, tenemos la cuestión de náuseas, ¿no es cierto?
Y en el tercer trimestre tenemos el problema de la postura del paciente, la dificultad de sentarse mucho tiempo en una posición y el riesgo de que el parto se adelante, ¿no? Ahora, el paciente como tal, en ocasiones, por el cambio fisiológico de la distribución sanguínea, puede generar también una hipotensión postural que habíamos revisado antes, ¿no? Entonces, tenemos que también tener precaución en cuanto al cambio de posición de la madre o de la embarazada cuando hacemos un tratamiento dental con el objetivo de no tener una crisis hipotensiva. Ahora, por el hecho postural y de la presión del propio cuerpo, la embarazada tiene una dificultad o siente muy incómoda estando completamente acostado en la posición supina, ¿no es cierto? A medida que pasa el embarazo, vamos a indicarles que hay que poner diferentes posiciones para que la paciente esté cada vez más semisentada. Y la recomendación de las guías es que no tratemos de no extendernos en una embarazada en un tiempo mayor a 25 minutos. Esto es lo que me refería un poco. Si ven, hay recomendaciones de posición. En el primer trimestre, acordémonos que esto es 180 grados, ¿sí? Y recomiendan que en el primer trimestre sea a 165, 150 y 135. Eso debe llegar a ser lo que es 90 grados. Entonces, progresivamente vamos aumentando. Otra cosa importante es como el recargo del bebé va contra la arteria principal que está al lado derecho, lo importante es que el peso de la madre esté recargado hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Colocando un ligero, puede ser una solución fisiológica o tela o una chompa o algún elemento que podamos hacer que la paciente gire ligeramente, se eleve un poquito su lado derecho a nivel de la cadera y eso permite que el peso recargue sobre el lado izquierdo. Ahora, dentro de las indicaciones importantes a una paciente es el descanso entre intervalos que ya les mencioné, 25 minutos es lo adecuado, y también es importante que les permita o que les diga si el paciente necesita ir al baño. Y yo les mencionaba a mis alumnos siempre que cuando estamos en clase, no necesito que me pida permiso para ir al baño. Ahora no hay el problema, cada uno está cerca del baño, no apaga la cámara, va al baño. Pero ellos es importante porque si la embarazada se aguanta mucho, el riesgo de la infección a nivel de vías urinarias es más importante, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué la embarazada tiene que ir más al baño? Obviamente el bebé aprieta la vejiga y disminuye su capacidad de volumen. Entonces, es importante durante la atención también indicarle ese detalle antes de que se suba a la sillón si quiere ir al baño y durante el procedimiento también repetirle si necesita que le haga saber. Ahora, en el libro de Job van a leer que dice que no es muy bueno hacer radiografías a la paciente que está embarazada. Ahora, siempre el riesgo cero no existe, ¿no? Entonces, en este caso, todos los estudios nuevos que se han hecho han visto que para dañar el feto, en el primer trimestre deberíamos darle una radiación de 30 grays y en el segundo y tercero de 50 grays. Ahora, cuando usted le irradia en la cara a la embarazada, el estudio nos marca que la radiación que llega aquí se disuelve a nivel del vientre en 1 a 50.000. Entonces, si le llega 1 gray o 5 grays a la madre a la cabeza, normalmente le llega al feto 0.0 algo, ¿no? Entonces, obviamente eso no quita de que hagamos los estudios complementarios como radiografías panorámicas o sets periapicales con una base científica de que necesitamos, ¿no? Todo estudio complementario radiográfico que se haga sin necesidad también está mal. Ahora, igual vamos a tener la precaución de colocarles los mandiles y todo. Otro estudio que revisé es que más o menos de una periapical que usted le hace al paciente, al embrión le llega 0.0001. Entonces, poniendo en números, usted necesitará hacerle a la mamá ese día
Bueno, acumulado por lo general en un mes 20 panorámicas para tener problemas y un serie completo de periapicales 20 veces. Con ese dato ya pudiéramos llegar a valores en los cuales hay un riesgo presente. Entonces, obviamente, mientras menos hacemos, menos riesgos hay. El riesgo es súper bajo, pero no hay riesgo cero. Entonces hay que explicarles a los pacientes que en ocasiones sí es necesaria una panorámica a la embarazada, sí es necesaria una periapical y tampoco vale la pena quedarnos cortos. Acordémonos que es una herramienta para un diagnóstico correcto y también para facilitar el tratamiento. En ocasiones, si no mandamos una radiografía a la embarazada por miedo en base a desconocimiento, podemos complicar el propio procedimiento y el éxito de nuestro tratamiento. Ahora, normalmente por el hecho de vómitos y náuseas se aconseja a la embarazada atenderse en la tarde. Ahora, esto varía mucho en cuanto a cada persona y el embarazo bueno, el embarazo propiamente sí, el primero o segundo de las personas. Ejemplo personal, eh, mi esposa tuvo náusea y vomitó 4 meses seguidos, inclusive en el primer mes del segundo trimestre, y mi segundo hijo solamente vomitó 2 veces. Entonces, ella en el primer embarazo fuimos al odontólogo en la tarde. eh, Obviamente, en el segundo trimestre se le hizo la profilaxis, se le hizo la aplicación de flúor. Y ahora con mi segundo hijo le hicimos en la mañana, el odontólogo tenía chance y realmente no tuvo problemas de náusea. Pero lo estándar sí es que la paciente tenga náusea y sea recomendable atenderlo en la tarde. Pero no es una regla tan fuerte como los otros casos que vimos de cuanto a la hipertensión y el paciente cardíaco, que ellos sí son recomendaciones importantes de cuándo se debe atender esos pacientes. Ahora, viene la duda. Al paciente embarazado, la paciente embarazada, ¿utilizamos un vasoconstrictor o no? ¿O usamos anestésico sin vasoconstrictor? Ahora, para responder esta pregunta, debemos conocer que, en teoría, en principio, el vasoconstrictor sí genera una disminución de flujo sanguíneo a la placenta. ¿Cuánto? Realmente, si medimos, es algo insignificante, pero se presenta, ¿no? Entonces, regreso a lo que he mencionado desde el inicio. Siempre es preferible una anestesia profunda que tenga buena duración y que inhiba el dolor que una anestesia que no sea profunda, y eso casi seguro nos da un anestésico con vasoconstrictor, la profundidad y que el paciente no tenga dolor. Recordemos que la adrenalina generada por el dolor también es un componente importante que evitamos con el anestésico con vasoconstrictor. Entonces, la adrenalina endógena también es un riesgo si no controlamos bien el dolor. Y eso también yo he usado para convencerle al paciente de que sí es importante que se trate y sí es importante que tome algo por el dolor, porque la adrenalina generada por el dolor también es un componente de riesgo para el embarazo. Entonces, ¿usamos o no anestésico con vasoconstrictor en la embarazada? Sí, está indicado usarlo. Ahora, para la embarazada tenemos un grupo de medicamentos que son seguros. Eh, Cuando hablo de seguros, no es riesgo cero, sino es un medicamento que se ha probado, se ha dado experiencia. Eh, También aclaro que no se han hecho, digamos, estudios científicos para decirle, le doy al embarazo este medicamento y veo si es que le hace daño o no. Se extrapola de los animales y se extrapola de la experiencia que han tenido los pacientes al momento de tomar los medicamentos. Entonces, ese grupo de seguros son los antibióticos, los analgésicos y los anestésicos locales, que tienen unas tablas que les voy a indicar. La FDA, o la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, dio un parámetro con letras y esta es una modificación pequeña de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, los medicamentos A son los medicamentos que no generan ningún daño o riesgo a la embarazada, pero casi todos estos medicamentos son solamente vitaminas y algunas hormonas, ¿sí? Los medicamentos B están en categoría de los medicamentos que usamos como odontólogos: el antibiótico, el analgésico, el antiinflamatorio y otros tipos de medicamentos que vamos a conversar. Mientras aumentan las letras, aumenta el riesgo. Entonces, en la letra C, realmente hay que tomar una decisión riesgo-beneficio. Se han demostrado
que aumenta ligeramente los riesgos en ocasiones en algunos fármacos y hay como el potencial que pueda generar un problema. Y la categoría D nos indica de que sí se hay sospecha de que el medicamento puede generar una mala formación congénita o efectos irreversibles en el embarazo y en el recién nacido. En la categoría A, como les mencioné, nos vienen vitaminas y nos llega, por ejemplo, la levotiroxina para controlar los problemas de tiroides. Los medicamentos de categoría B principalmente están liderados los antibióticos con las penicilinas, los beta-lactámicos, ¿no es cierto? Amoxicilina siempre como la primera opción en seguridad y analgésicos con el acetaminofén. Ahora, los AINES en estos grupos no están contraindicados completamente, pero hay que ver como individualmente cada uno. El tiempo más seguro de usar un AINE es en el segundo trimestre. Tanto en el primer trimestre como en el tercer trimestre pueden generar diferentes tipos de problemas, alteraciones valvulares, alteraciones sanguíneas, ¿sí? En cuanto a los antihistamínicos, difenhidramina y la loratadina en categoría B, y medicamentos para la protección gástrica, que es la ranitidina, están dentro de la categoría, y medicamentos para evitar la coagulación, que son la heparina y la enoxaparina. Ahora, inclusive en los medicamentos anestésicos hay unas recomendaciones tanto para la embarazada como en periodo de lactancia, ¿no? Se fijan en la tabla, lo que usamos nosotros frecuentemente es lo indicado. La lidocaína, y se fijan en la tabla de abajo, nos muestra que tenemos la lidocaína combinada con la adrenalina, aunque la adrenalina es categoría C, o sea, de uso con precaución, sí debería usarse tanto en embarazo como lactancia. Ahora, si usted recuerda, cuando va a comprar un anestésico sin vasoconstrictor en el mercado ecuatoriano, nos dan mepivacaína. Entonces, si se fija usted, si compara lidocaína con adrenalina enfrente a la mepivacaína, el riesgo de usar solo mepivacaína en una embarazada es casi parejo o inclusive mayor que usar la lidocaína, con la considerable tiempo de diferencia, ¿no? La mepivacaína sin vasoconstrictor nos va a dar un tiempo mucho menor y menos profundidad que la lidocaína, y vemos que la FDA le categoriza con valores C. Entonces, lo recomendable en la embarazada es lidocaína con adrenalina. Ahora, hay un grupo de embarazadas de alto riesgo, que son las embarazadas que tienen alterada la presión arterial o tienen una preeclampsia. Esos pacientes que son de alto riesgo, sí deberíamos ver y considerar el uso de un medicamento cualquiera, inclusive considerar o no si vale la pena hacer un tratamiento. Repito, riesgo-beneficio y tocar a conversar con el ginecólogo si una paciente embarazada está con preeclampsia y necesita hacer un tratamiento dental que involucre anestesia, ¿no? Ese es el único paciente que deberíamos tener cuidado o un cuidado mayor del uso de drogas en cuanto a la hipertensión que tiene por una enfermedad. Ahora, en cuanto a los analgésicos y antiinflamatorios, si se fijan, lo que está recomendado es el paracetamol, ¿no es cierto? Igual es categoría B. Los AINES se encuentran en categoría B y D. Entonces, por lo general, permitidos en el segundo trimestre de embarazo, usarlos con precaución en el primero y no están recomendados en el tercer trimestre del embarazo. Ahora, el ácido acetilsalicílico, para que no se confundan, tiene algunas funciones, ¿no es cierto? Es antipirético, antiagregante plaquetario, analgésico y antiinflamatorio. Tiene 4 funciones. Las funciones que va a tener este medicamento va a ser dependiendo para qué se utilicen. Esta contraindicación que ven ustedes en la pantalla es con el objetivo de que sea antipirético, analgésico y antiinflamatorio, ¿no es cierto? Porque una embarazada, muy probablemente, si es por ejemplo una paciente con preeclampsia o con riesgo, use bajas dosis de ácido acetilsalicílico,
con el objetivo no quitarle el dolor, ni la fiebre, ni la inflamación, sino la propiedad de antiagregante plaquetario. Entonces, en este cuadro, lo que tuviéramos que agregar es que en dosis de 80 a 100 está permitido con el objetivo de tener un antiagregante plaquetario. Categoría C, los que tienen problemas, como observan, son algunos grupos de antibióticos. Las quinolonas hay que usarlas con precaución. Recordemos, quinolonas ciprofloxacino, levofloxacino. También hay que tener cuidado con los medicamentos que son antihipertensivos. Esos también generan problemas. Y los medicamentos que son antivirales y antifúngicos, ¿no? Excepto, obviamente, los que son antifúngicos, que son con óvulos y son de vía vaginal. Esos de ahí, en ocasiones el paciente sí va a necesitar, pero obviamente eso nosotros no lo vamos a recetar. Tenemos que tener cuidado con la parte de la medicación. Si un paciente tiene cándida en la parte oral y se recomienda por lo general riesgo-beneficio, pero enjuagues y no algo ingerido. Categoría D, otro grupo de antibióticos que también generan problemas en cuanto mayores, y si se fijan, está el medicamento que puede utilizarse también para el anticoagulante, que son las warfarinas, y medicamentos que son para la presión arterial, que hay que tener cuidado que puedan generar una alteración en la presión del paciente. Medicamentos con riesgo de generar aborto y problemas importantes estructurales del feto, los anticonceptivos y lo que son estrógenos. Y se fijan ahí, hay un medicamento que era muy común antes en el uso para las espinillas y el acné, que es la isotretinoína, que es un antibiótico para infecciones cutáneas. Y ese medicamento, en mi época, cuando era joven, sí era común. Ahora realmente no estoy seguro si es que es la primera opción de tratamiento para el acné, pero madres embarazadas que usted vea con acné y todo, sí vale la pena que les pregunte si tomó o está tomando algo para el acné, porque es algo importante en relación a daños severos del feto. En esta tabla nueva que incorporé, les muestro un poquito los comportamientos que tiene la madre o los medicamentos que tiene la madre y los probables daños que tenga de acuerdo a los medicamentos. No vale la pena estudiarnos todo esto. Lo único que quiero resaltarles son dos cosas. Uno, los daños que tiene la madre si toma tabaco, cocaína o alcohol, ¿no es cierto? El síndrome alcohólico del recién nacido, bajo peso, riesgo de paladar hendido, ¿sí? Y por ejemplo, en la warfarina, sí se le cambia a heparina. Entonces, si tenemos una paciente embarazada y que toma un anticoagulante como es heparina, por lo general, este tratamiento son en las embarazadas que tienen un síndrome antifosfolipídico. Entonces, es un término común en cuanto al riesgo de aborto, ¿no? Se le culpa mucho a este anticuerpo de los fracasos y de los abortos. Entonces, cuando un paciente tiene riesgo o sospecha de eso, se maneja con aspirina y heparina. Entonces, un paciente también que tiene un antiagregante plaquetario, que hay que manejarlo como embarazada, más con un paciente que puede tener un sangrado mayor también, que es importante, ¿no? Dentro de las conclusiones, el tiempo ideal para un tratamiento odontológico obviamente es el posparto, ¿sí? Pero no deberíamos permitir que el paciente tenga dolor o tenga una infección durante el embarazo. Si podemos elegir y podemos planificar o esperar, lo ideal fuera hacerlo en el segundo trimestre del embarazo, ¿no? También hay que comentarles de que infecciones bucales, periodontitis, alveolitis, pericoronitis, infecciones periapicales se han relacionado estadísticamente con partos pretérmino antes de que él cumpla las 38 o 40 semanas, y también partos en el cual el feto tenga o el bebé tenga bajo peso, ¿no? Entonces, si hay una relación importante de un mal manejo de las infecciones de boca con problemas que tenga el recién nacido al momento de nacer. Sé que es un tema apasionante, es un tema que tenemos que tener un buen manejo,
y espero preguntas. Doc, una pregunta. Adelante. Usted dijo que el vasoconstrictor sí se utiliza en embarazadas. Sí. Como vemos, es en la categoría C, pero el riesgo potencial, como les mencioné aquí, o sea, todo medicamento tiene siempre una acción colateral. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, en teoría, un vasoconstrictor genera una reducción del flujo sanguíneo de la placenta, en teoría, pero en la práctica es insignificante, o sea, es muy poquito lo que genera. Y es mejor que tenga una profundidad anestésica para que el paciente no le duela. El dolor genera otros problemas, como les comenté, la adrenalina generada por nuestros cuerpos cuando tenemos dolor o cuando hacemos mucho ejercicio, ¿no? Es lo que genera la adrenalina endógena, que se llama. En sí hay que usarlo en la embarazada anestésicos con vasoconstrictor. Ya, doctor. Veo que algunas están un poco escépticas, pero bueno. Pero eso dice la literatura y me ha ido bien, amigos, haciendo esos protocolos. La otra pregunta que me hizo el otro curso, que también es importante, es, doctor, ¿cómo sé qué le puedo dar a mi paciente embarazada? Entonces, lo que yo les recomiendo, y no hemos tenido un espacio de tiempos, no sé por qué estas clases son más lentas que las clases presenciales, pero normalmente deberíamos nosotros tener un conocimiento más o menos de 5 antibióticos, 3 o 4 analgésicos y algunos medicamentos extras, ¿no? Y categorizarlos, ¿no? Tener una opción categoría 1, no alérgico, categoría 2, alérgico, y también tener una categoría respecto a los medicamentos para controlar el dolor. Ahora, si bien yo les puse en la tabla de aquí que los AINES no están recomendados ni en el primer trimestre ni en el tercer trimestre, también hay que tener precaución en cuanto a su uso, ¿no? Por ejemplo, todos estos estudios marcan si hacemos un largo tiempo de duración, pero por ejemplo, usted le hace una cirugía de un tercer molar a una paciente. Si le da solo paracetamol con codeína combinado, por ejemplo, no le va a generar un beneficio o va a tener dolor luego de la cirugía. Entonces, la recomendación es, obviamente, elegir el analgésico que menos problemas cause dependiendo del trimestre y dar 1 o 2 dosis, ¿no? Para controlar al menos el postquirúrgico inmediato, ¿no? No va a mandar un esquema largo, pero el primer día postquirúrgico sí podemos utilizar algo que sea más fuerte que el paracetamol para controlar el dolor al paciente. Hay algunos que recomiendan lo que es la morfina, pero la morfina obviamente se maneja hospitalariamente, ¿no? Pero yo creo que es importante también el manejo del dolor y los tratamientos largos, diría que son de paracetamol, pero el tratamiento inmediato sí debería ser de un AINE un poco más fuerte. Ejemplo, de uno que funciona bien, el postquirúrgico es el ketorolaco. Obviamente no le va a dar cada 8 horas o cada 6 o cada 12, pero probablemente sí le ayude al paciente dándole 1 o 2 dosis posterior a la extracción de un diente, por ejemplo. Y luego que el paciente continúe con eso. Porque recordemos que los medicamentos causan daño, pero también es porque el pico o la concentración del medicamento en sangre están por mucho tiempo. Si lo mantenemos durante un día o damos 1 o 2 dosis, ese riesgo es mínimo. Obviamente, repito, los riesgos ceros no hay, pero siempre es riesgo-beneficio y eso hay que conversar al paciente en base a los estudios que tenemos para poderle ayudar, ¿no? Profe, Dígame. ¿y los pacientes que son alérgicos a la anestesia? ¿Qué sería en Bueno, ese caso?
Ok, yo solamente he encontrado un paciente alérgico al anestésico que sea real. Eh, Realmente ese caso, un paciente que se cayó y tenía una herida en la cara, entonces utilicé hielo, ¿no? Con el hielo amortigué y luego le suturé al paciente. Obviamente, dentro de las opciones que tenemos es dormir al paciente o sedarlo. Ahora, eso conlleva otros riesgos, ¿no? Pero serían las opciones que tenemos. Algo que yo no he visto éxito, pero me han comentado que en ocasiones funciona, son las terapias que bloquean mediante electricidad las terminaciones nerviosas, que sería pues otra opción. Pero si me llega un paciente que me muestra a mí que es alérgico con un certificado de un alergólogo, que es válido que sea reconocido, ¿sí? Primero tendría que verificar el componente anestésico. A veces dice lidocaína, a veces no tiene. Entonces, por ejemplo, me llegó un paciente hace como unos 6 meses que me decía alérgico al anestésico. Entonces le mandé al alergólogo, que es un colega, y le dije, hazme pruebas con lido y con MEPI. Hizo las pruebas y salió negativo. Sucede uno normal, digamos. Pero tuviéramos que confirmar que sí es alérgico primero y lo otro sería la opción, si es algo extenso, realmente dormir a la paciente o al menos sedarle. Pero la sedación también en el texto de Hop recomienda que la sedación debería hacerse con menos cantidad de sedante para no deprimir tanto el sistema respiratorio del paciente. Doctor, disculpe, otra pregunta. Claro, adelante. Usted mencionó que en el embarazo se realiza la extracción de los terceros molares, pero ¿cuál es la causa para realizar esto? Ya, perfecto. Obviamente, lo ideal que le comenté es que alguien que quiere embarazarse y planifique, vaya donde el odontólogo y ve el riesgo, ¿no? Si el odontólogo le hace una radiografía antes de se embaraza y ¿sabes qué? Puedes tener problemas. Entonces, cuando vienen conmigo o con cualquier cirujano, el paciente va a venir conmigo porque tiene dolor. Y el dolor, muy generalmente, si es un tercer molar, va a estar ligado a una infección, ¿sí?